Octavio. ¿Cómo estás, Octavio? Buenos días. Sí. Bueno, muy buenos días. ¿Ya estamos listos? Ya listos, presidente. Queríamos colocar un mini video de FENALCO de 2 minutos. Estamos en pantalla, Perfecto, pero si quieres, veo que no arranca, doctora Magali, sino que nuestro presidente del saludo. Nos une doctora Magali, buenos días. el empuje, el progreso, las ganas. Nos une la defensa de la democracia, de la empresa privada, la generación de empleo, el trabajo digno. Nos une el desarrollo económico y social de nuestro país. Nos unen los productivos, los innovadores, nos unen los comerciantes, los empresarios, nos unen los vendedores, los compradores, los empleados. Nos unen nuestros clientes y afiliados, la academia, la industria, nuestros aliados. Nos unen los que siembran progreso, echan raíces y dan frutos. Nos unen los que invierten su esfuerzo, la pujanza y el capital. Nos unen los que sueñan en grande, que son muchos. Y con ellos vamos por más progreso, más negocios, más ventas, más comercio, más historias de éxito de nuestros afiliados. Con ellos llegamos más lejos. Tenemos la gente, el talento, la influencia, el relacionamiento, la experiencia, la fuerza. Impulsamos las empresas del comercio, defendemos sus intereses, promovemos sus ventas, hacemos más productivo su talento humano, fortalecemos la relación con sus clientes. Somos un gremio exclusivo, exclusivamente para los que son capaces de convertir esta región en motor del país. Exclusivamente para los que trabajan todos los días por un comercio que evoluciona, conecta y transforma. FENALCO, la fuerza que une. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Tenemos congestión de internet seguramente. Presidente, pero, te doy la palabra. ¿Nos escuchamos bien ya? Ya estamos escuchando. Perfecto, bueno, buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Gladys, nuestra directora de FENALCO, a la doctora Magali, que es nuestra directora jurídica y también líder de la área de capacitación en FENALCO Valle del Cauca, a los funcionarios de FENALCO que nos acompañan hoy, a nuestro invitado especial, doctor Hugo Alejandro Caicedo, que es nuestro asesor laboral hace muchos años, un gran profesional, destacado, muy valioso, y le agradecemos siempre el aporte que nos brinda y las dos que nos brindan en todas nuestras actividades laborales, no solo al gremio internamente, sino a muchos de nuestros afiliados. Con él queremos compartir una agenda y que creo que todos, al primero y segundo, darle la bienvenida absolutamente a todos los que están en este foro, que nos acompañan. Para nosotros es muy importante y muy valioso la compañía de todos y cada uno de ustedes, de nuestros afiliados, de sus colaboradores. FENALCO, pues solamente para indicarles y que los que están, los gerentes o dueños o administradores de empresas que están con nosotros aquí, o los funcionarios de empresas que nos acompañan aquí, queremos decirles que FENALCO haya estado en este año o estos 11 meses de pandemia trabajando incansablemente, digamos, por la salud del comercio, por la actividad comercial, para que se reactive, con las reaperturas, con todo lo que hemos hecho como representación gremial, con las autoridades locales, en la alcaldía, regionales, con la gobernación, en el gobierno nacional, con ministerios, con presidencia de la república, con todas las instituciones que tienen que ver con la reglamentación. Y creo que ha sido una de las ciudades, digamos, entre comillas, menos golpeada por este tema de la pandemia y por las restricciones, porque ha habido un acercamiento muy cierto, digamos, muy oportuno con nuestra administración municipal. Fuimos los primeros en las reaperturas, a pesar de todas las restricciones que hemos tenido. Seguimos trabajando en ello. Yo creo que fue la primera ciudad, por ejemplo, que el martes en la noche nos anunció el señor alcalde levantar ya el pico y cédula. Eso nos daba un aire a los empresarios, porque venimos de un mes de enero muy complejo, porque prácticamente se trabajó una semana porque la ley seca y toque de queda, que fueron corridos 3 fines de semana, los primeros fines de semana de enero solamente tuvimos normalidad,
el último fin de semana de enero prácticamente. En febrero no arrancó muy bien. Tenemos ilusión pues que ya terminando este mes y ya con esta reapertura que hasta el 28 tenemos el voto de confianza de la administración para tener esta, digamos, el levantamiento del tema de ley seca y toque de queda, y creemos que eso va a ayudar mucho, digamos, al flujo, al tráfico en los almacenes, activar mucho más el comercio. Entonces simplemente queremos decirle que le lleven este mensaje a todos sus equipos de trabajo, a sus jefes, a sus gerentes, de que FENALCO no los abandona. FENALCO está trabajando en todos los temas de ayudas también tributarias, de ayudas laborales, de ayudas económicas, todas las decisiones que tomó el alto gobierno fueron trabajadas desde las regiones, como la Dirección Regional de FENALCO, la presidencia, con nuestra presidencia nacional, con el gobierno nacional, con los bancos, con las instituciones que han dado posibilidades y ayudas a los empresarios. Seguimos trabajando en eso. En este momento hay una mesa, digamos, constituida en la alcaldía precisamente para ver cómo se alarga el periodo de, digamos, en el pago de impuestos de industria y comercio, cómo se hacen unos descuentos en el impuesto de industria y comercio si fuera posible, cómo se aplaza y cómo se puede llevar para el segundo semestre la presentación y pago, por ejemplo, del impuesto de industria y comercio y el mismo de pago de predial y complementarios. Y también tenemos con la gobernación y con la alcaldía buscando la manera de que haya unos fondos para ayudarle a las empresas que están en crisis real, que podamos nosotros reactivar rápidamente ese empleo para que generen una dinámica económica. Porque es más fácil reactivar una empresa que tiene un mercado que ya estaba constituida que constituir una nueva. Qué pena alargarme en este tema, pero sí creo que ustedes merecen, digamos, esta explicación de decirles que FENALCO Valle del Cauca, con nuestra directora, nuestra subdirectora, con todo el comité de dirección y con todas las 400 personas que trabajan en FENALCO, están en función de nuestros empresarios para ayudarlos, acompañarlos y tratar de que su actividad sea lo más, digamos, lo menos intervenida posible, con menos dificultades por parte del mismo gobierno y de las mismas autoridades. Entonces, en eso estamos. Vamos a seguir mucho en este tema de capacitación. Hay muchas áreas que nos pidiendo la gente capacitación en las normas económicas, en temas laborales, en temas tributarios. Vamos a seguir dando este tipo de charlas para que ustedes al interior de sus empresas estén muy pendientes de las convocatorias de FENALCO, porque creemos que es importante estar actualizados en muchos temas que si no los, digamos, si no los aplicamos, si no tomamos medidas sobre las nuevas normas, muchas veces nos cuestan dinero, nos cuestan multas, nos cuestan sanciones que no vale la pena afrontar. En este caso, como os decía cuando empezó la charla, decirles que el doctor Hugo Alejandro Caicedo es nuestro asesor laboral, no solamente interno en FENALCO, sino que nos acompaña con muchísimas empresas. Es especialista en el tema de la UGPP, ha representado muchísimas empresas que nos han buscado a nosotros y él nos ha ayudado y nos ha acompañado a esas empresas directamente con nosotros también, con muy buenos resultados y en todas las demás áreas laborales que tienen que ver con la empresa. Hoy nos va a tocar varios temas, como es la cotización para los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Segundo, el proyecto de ley sobre pago de aportes de pensiones de trabajadores de marzo, abril y mayo del año 2020. Saben que una corte falló negativamente sobre eso, entonces el gobierno está reglamentando cómo hay que pagar esos aportes que no se pagaron, porque la corte, creo que fue el Consejo de Estado, lo declaró inexequible. También logramos nosotros precisamente que los términos de la UGPP se congelaran por un tiempo. Yo creo que hay una reanudación, de eso nos va a hablar también el doctor Hugo Alejandro Caicedo, y los aportes para la seguridad social en el tiempo de vacaciones de los colaboradores. Y solamente quería decirle esas cosas, un poco así a la carrera, un poco atropellado. A todos bienvenidos, gracias por confiar en FENALCO y esperamos seguir sirviendo y acompañando a nuestros empresarios en todo lo que realmente necesiten y que nosotros podamos estar a su alcance de sus empresas y sus áreas de desarrollo en cada una de sus empresas. Les deseo un feliz día para todos y que este foro sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Aquí está FENALCO siempre con los empresarios. Damos la palabra entonces al doctor Hugo Alejandro Caicedo de la Espriella, no sin antes agradecer toda la colaboración, reiterando
algunas palabras de mi presidente de Junta, el doctor Octavio Quintero, y decirle al doctor Hugo Alejandro que él es para nosotros un apoyo invaluable, lo ha sido en el campo laboral, en el campo de la UGPP, con todos los procesos, su gran idoneidad, profesionalismo. Muchas gracias, doctor Hugo Alejandro, por toda su ayuda. Y aquí estamos para escucharlo. Gracias, doctora Gladys. ¿Me están escuchando bien? Sí. Okay, sí, muy perfecto. Bien. Muchas gracias. Bueno, señor, muchas gracias pues, por esta bienvenida. Para mí, como hemos batallado en diferentes situaciones para FENALCO y sus afiliados, me siento pues muy agradecido y muy honrado pues de estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes, con un gremio que en derecho laboral y en todo lo que tiene que ver con la regulación de los contratos de trabajo y la relación laboral está muy presente. Y está presente por su objeto gremial y adicional a ello porque las relaciones laborales, en principio creería uno que son relaciones laborales bilaterales, es decir, entre el empleador y el trabajador. Pero resulta que son una triangulación, son tripartitas, porque el Estado colombiano hace parte importantísima en esta relación laboral que existe y que nace entre los empresarios empleadores y los trabajadores, la fuerza laboral, el capital humano, el mayor activo de las compañías que es o que son los contratos de trabajo y sus personas. Es por eso la responsabilidad tan grande que tenemos los empleadores de administrar este talento humano, y en esa administración del talento humano los líderes empresariales pues tienen muchos objetivos. Uno de ellos es conectar a sus trabajadores con el propósito superior que tienen las compañías y darles esperanza, ayudarlos a que desarrollen sus actividades y sus competencias. Entonces, el día de hoy quiero empezar con una reflexión, y una reflexión que tiene que ver con el COVID y el futuro de las relaciones laborales, una reforma integral. La pandemia, como en todos los aspectos de la vida, personal, sentimental, económica y laboral, nos ha puesto de presente unas realidades que, si bien conocíamos, no teníamos en el orden del día. Estas realidades que nos pone a nosotros el COVID nos lleva a una, la informalidad que tenemos nosotros en Colombia. Ahora, cuando analicemos la reglamentación del piso de protección social, como bien lo decía el presidente de Junta, el doctor Octavio, esta reforma o esta regulación institucional no es otra cosa que una respuesta a la informalidad que tenemos nosotros en Colombia. Vamos a ver en un gráfico que tenemos del DANE, en donde la informalidad creció 1.5 puntos porcentuales entre septiembre y noviembre del 2019 comparado con el 2020. No quiere decir que toda la informalidad, entendida como las personas que no pagan impuestos por un lado, dos, que no están regularizadas ante las cámaras de comercio, tres, un elemento súper importante, que no tienen protección al piso de protección social, que lo vamos a ver ahora, que es salud, el riesgo de vejez y el riesgo y laborales. Entonces, allí en ese casi 52% que tenemos nosotros en informalidad, pues hay trabajadores independientes que no cotizan, pero tenemos una enorme población de trabajadores dependientes, y es porque los empleadores tienen
un gran costo. Y no es solamente el costo económico de los aportes a la seguridad social, el costo económico de las prestaciones sociales, el costo económico del salario, de las horas extras, de la remuneración, sino que es un costo económico traducido en respuesta y en envío de información al Estado. Ayer en una conversación que tenía yo con una persona muy allegada, me decía que se sentía sin esperanza, que se sentía sin ganas, porque cada vez más el Estado ponía herramientas, ponía formatos, ponía reportes a los empresarios. Entonces él me hacía la comparación de que los empresarios debemos darle las herramientas y la información a las entidades fiscalizadoras del Estado para que nos fiscalicen a nosotros. Cuando son las entidades del Estado los que tienen el deber de administrar la información para realizar los procesos de fiscalización. A nosotros como asesores y como y en nuestro objeto misional, que es acompañar a los empresarios en todos estos procesos, pues para nosotros es más trabajo. Pero el empleador al momento de tomar decisiones se encuentra con una colcha de retazos de normas en derecho laboral, normas en derecho de seguridad social, normas tributarias y ahora nuevamente en la nómina electrónica. Entonces son cargas que va recibiendo el empleador. Y si el costo es superior a la utilidad, pues vamos a tener que las personas se van a salir de la formalidad y van a ingresar en la informalidad buscando una utilidad, porque en la informalidad el costo es inferior. Entonces, se nos incrementó la informalidad en la pandemia, en esos 4 meses de aislamiento. Obligatorio. Se nos incrementó el trabajo en casa. El trabajo en casa vino para quedarse. Tenemos nosotros entonces una regulación paralela respecto al teletrabajo, asociado a una carga administrativa adicional y un entendimiento y seguimiento por la ARL al empleador y a las condiciones que tienen. No estoy diciendo, ni mucho menos, que las personas que trabajan en casa no deben tener las condiciones ergonómicas y todo lo necesario. Pero entonces el Estado no deja que el principio de la voluntad y de la autonomía entre las partes pueda establecer unas normas de conducta. Entonces, es necesario y está pronto a expedirse también una regulación frente al trabajo en casa, diferenciándola plenamente frente al teletrabajo. No puede ser que el pequeño comerciante, el que tiene un establecimiento de comercio y 5 trabajadores, tenga las mismas obligaciones de reporte, tenga las mismas obligaciones económicas frente a sus trabajadores, tenga las mismas obligaciones de los aportes a la seguridad social que tiene una empresa con 1.200 establecimientos de comercio en el país. No puede ser eso. Las obligaciones no son equivalentes. Si realmente
el autoempleo como estructura de desarrollo económico es una apuesta por parte del Estado, no puede ser que una persona con 2 o 3 trabajadores, un establecimiento de comercio, una microempresa, tenga las mismas obligaciones que una gran empresa. No puede ser. Como tampoco puede ser que tengamos, por desarrollo de la Corte Constitucional y al margen y desarticulado entre la Corte Suprema de Justicia, los excesos de corrupción, los excesos de uso y abuso del fuero de salud. No puede ser que el empleador se vea abocado prácticamente a un proceso para despedir a una persona que está abusando del derecho, que está abusando del fuero de salud, que constitucionalmente ha creado esta Corte que protege los derechos fundamentales creados en la Constitución Política y Económica. Eso se ve traducido porque por vía tutela los reintegran. ¿Y por qué reintegran por vía tutela? Porque el aparato judicial congestionado no está en la capacidad de decidir, un juez laboral especializado con valoración probatoria en 60 días una situación de estas. Entonces, para proteger el derecho fundamental a la salud y al trabajo, se asigna la competencia al juez de tutela y terminan decidiendo jueces en derecho, especialistas en penal, especialistas en administrativo, especialistas en comercial y civil, sobre situaciones y valoraciones probatorias propias del derecho laboral. Entonces, ahí en esos 4 ítems, y no quiero entrar a hablar de los derechos colectivos, de los derechos de sindicalización, donde el empleador se está viendo obligado a negociar 12 pliegos de peticiones porque cada sindicato puede presentarlo, la multiafiliación, entre otros aspectos que no quiero abordar y que no son transversales en esta charla, pero estamos aquí ante una organización económica colectiva que es Fenalco-Valle, y es en estos escenarios donde los empresarios tenemos la obligación de poner presente nuestras realidades para que nos representen ante el gobierno y podamos estar unidos y tener fuerza para impulsar esas reformas, porque esa es la forma como se busca la modificación regulatoria. No es una golondrina haciendo verano, es un grupo de personas, las agremiaciones, que juntan sus voces y pueden llegar al Estado con unas propuestas claras. Entonces, ese es el primer punto que quería tocar, porque yo creo que es necesario. Yo creo que es una reflexión que tenemos nosotros los empresarios, y aquí al doctor Octavio, y aquí a la doctora Graves, y aquí a todo el equipo de Fenalco. Yo sé que están muy pendientes de estos temas para llevarlos al gobierno nacional y representarnos al respecto, porque es una necesidad que tenemos. Entonces empecemos con lo que todos tenemos en mente, y es esa reglamentación del piso de protección social del decreto 1174 de 2020. Aquí, tomado del DANE, vemos nosotros cómo la informalidad va incrementando entre los meses de septiembre a noviembre en 1.5 puntos básicos de un año a otro.
a no dudar que esto es una respuesta al costo asociado a los aportes a la seguridad social. Entonces, este decreto tiene como objeto, a mi juicio, 3 elementos importantes. El primer elemento es vincular a un piso de protección, es decir, a una seguridad en salud, en pensiones y ARL, a una población. Óigame bien, que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Cuando hablamos de población, estamos diciendo que son las personas que reciben ingresos de forma o como trabajador dependiente o como trabajador independiente. Entonces, esto también opera para los trabajadores que tienen o que devengan menos de un salario mínimo y para los trabajadores independientes que devengan menos de un salario mínimo. Entonces, esta herramienta regulatoria amplía, lo que busca es ampliar la base de cobertura de las personas que están ahora. Es nueva la reglamentación, y nos hacemos esta pregunta, de aportes a trabajadores de tiempo parcial. Recordemos que nosotros tenemos unos imperativos regulatorios, y uno de los imperativos regulatorios que tenemos nosotros es que un trabajador no puede devengar menos de un salario mínimo. Pero entonces, cuando un trabajador no puede devengar menos de un salario mínimo, quiere decir que un trabajador se le pueda remunerar por su tiempo parcial menos de un salario mínimo. Sí, siempre y cuando tengamos en cuenta que nosotros tenemos el salario mínimo legal mensual, el salario mínimo diario y el salario mínimo por hora. Entonces, si yo tengo una persona que me trabaja a mí 15 días al mes, pues es una dedicación de tiempo parcial, no está trabajando tiempo completo, por lo tanto yo le puedo pagar, si es el caso, medio salario mínimo. Entonces el decreto 2616 de 2013 adoptó un esquema operativo y financiero que permitiera la vinculación de los trabajadores dependientes que laboraran periodos inferiores a un mes. Y entonces, ¿qué condiciones debe reunir? Porque todavía está vigente. Que se encuentre vinculado laboralmente, es decir, que tenga un contrato de trabajo. Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que tenga periodos inferiores a 30 días en un mes. Y que la remuneración que perciba sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, este decreto 2016 de 2003, desde esa época lo tenemos, permite que el trabajador se afilie al régimen subsidiado de salud. Entonces, para que tengamos en cuenta que el régimen subsidiado de salud, mal llamado SISBEN, porque el SISBEN es una tabla de reporte. Pero entonces el trabajador se tiene que afiliar a ese régimen subsidiado de salud, efectuar cotizaciones mínimas. Al administrador le voy a pedir el favor de que bloquee todos los micrófonos menos el mío, porque tenemos micrófonos abiertos por allí que nos hacen interferencia. Por ejemplo, el micrófono de... Hay varios micrófonos allí que tenemos abiertos que nos hacen un poquito de interferencia. Ya lo estoy cerrando. Bueno, entonces, listo, gracias. Efectuar cotizaciones mínimas semanales al Sistema General de Pensiones, subsidio familiar y riesgos laborales, según los días laborados. Entonces, miren que tenemos entre 1 y 7 días, es decir, paga una cotización mínima semanal, entre 8 y 14 paga 2 cotizaciones semanales, entre 15 y 21 paga 3 cotizaciones y entre más de 21 días paga 4 cotizaciones. Ahora, eso es lo que establece el decreto 2616 de 2013. ¿Qué trae de nuevo el decreto 1174 de 2020? Entonces, el piso de protección social fue creado por el artículo
193 de la ley 1955 del 2019, ley que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y en el que dijo, y en el que dispuso por primera vez en la historia, las personas que tengan relación contractual laboral o de prestación de servicios por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, deberán vincularse al piso de protección social. Entonces, los apasionados por el análisis económico del derecho, lo que encontramos aquí es que una norma, que fue el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, le genera el incentivo al regulador, ya sea el presidente con sus ministros, mediante los decretos reglamentarios, o al gobierno o al Congreso General de la República, al Congreso General de Colombia, que implementara esta afiliación a estas personas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿qué es ese famoso piso de protección social? Entonces, hagamos una similitud. Cuando nosotros estamos hablando de aportes a la seguridad social, estamos hablando que tenemos aportes a la seguridad social, al sistema de salud, al sistema de pensión, al sistema de riesgos laborales y al sistema parafiscal. Bueno, entonces el piso de protección social lo trae y dice, yo me quedo con esos tres riesgos iniciales, que son el riesgo de salud, el riesgo de vejez y el riesgo de accidente laboral. Entonces, el piso de la protección social está compuesto por esos tres riesgos. Y uno es el sistema subsidiado, que es el famoso SISBEN. El dos son el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos, BEPS, BEPS como mecanismo de protección de vejez. Entonces, miren que ya lo tenemos. Ya tenemos los BEPS, ya los tenemos, ya fueron creados. Entonces, ya tenemos el SISBEN, mal llamado SISBEN, los BEPS, que son lo que administra los recursos para la protección de la vejez, y el seguro inclusivo que ampara al trabajador de riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertos por los beneficios económicos BEPS. Entonces, lo que hace este decreto reglamentario es articular esos tres subsistemas que ya tenemos y establecer unas reglas. Y esas reglas son, primero, ¿quiénes son afiliados obligatorios? Entonces, primero, quienes tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y en virtud de ello reciban un ingreso total mensual inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Pensemos en los impulsadores de los supermercados. Los impulsadores de los supermercados están en los picos de promoción. Y por lo general los picos de promoción se generan en los momentos en los cuales pues se denominan las zonas calientes y los consumidores van a las grandes superficies o a los supermercados o a las tiendas de barrio o a los superetes. Entonces, cuando nosotros tenemos los impulsadores, los tenemos, o los fines de semana los tenemos en horas pico. Esos impulsadores tienen una dedicación de tiempo parcial. Ellos no están con toda seguridad devengando lo correspondiente a 30 días de salario. Entonces ellos están de viernes a domingo. Son 3 días a la semana, 4 días al mes, y por 4 semanas son 12 días mensuales. Y ellos pueden tener también otro vínculo laboral, por decir algo, de lunes a miércoles. Si sumamos los ingresos de ellos, ellos están recibiendo menos de un salario mínimo legal mensual vigente.
Para los empleadores, para esos dos empleadores, el de lunes a miércoles y el de jueves a domingo, tenemos que ellos pagan por cada vínculo laboral un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, lo correspondiente a los aportes a seguridad social con un IBC de un salario mínimo. Por lo tanto, él tiene dos afiliaciones a salud, o dos cotizaciones a salud, dos cotizaciones a pensiones y dos cotizaciones a ARL y dos cotizaciones a todo el tema de parafiscal. Por un salario mínimo. Ahora, ¿qué se podrá hacer? Podremos cotizar por ese trabajador dependiendo a el tiempo o la dedicación parcial que tenga cada uno de los trabajadores, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando entre los dos reciban un ingreso inferior a un salario mínimo. Entonces, primer elemento, al momento de la contratación, así como cuando yo le hago firmar al trabajador, al momento de la contratación, yo le hago firmar a él el formulario para determinar qué tipo de retención o qué tipo de renta cedular le voy a aplicar para hacerle sus retenciones. De esa misma forma, él deberá llenar un formato para establecer cuáles son sus ingresos, para yo establecer si puedo afiliarlo a través del piso de protección social o me tengo que ir a través del régimen contributivo, que es aportarles a las EPS, a los fondos privados o a Colpensiones, a la ARL y a toda la parte para fiscalidad. Entonces, importantísimo, obligación de hacer para el empleador. Debo tener claridad que la información, yo estoy actuando de buena fe y que la información que me está dando el trabajador es veraz. Por lo tanto, a partir de esa declaración que me hace el trabajador, yo tomo la decisión de qué tipo de afiliación es la que voy a hacer. Mucho cuidado con ello, porque es una tarea más que tenemos que hacer al momento de vincular a los trabajadores para determinar si se les aplica o no se les aplica. Segundo. Este segundo está para las personas o para los trabajadores independientes que tengan varios contratos de prestación de servicios en los cuales devengan menos de un salario mínimo. Después de descontar las expensas y los costos cuando a ello haya lugar. Entonces, más adelante vamos a ver cómo quedó regulado y establecido las expensas para los trabajadores independientes diferentes, con contratos diferentes a prestación de servicios, de cara a los aportes a la seguridad social. Tercero, quienes cuenten con uno o vínculos laborales y simultáneamente con uno o varios contratos por prestación de servicios que reciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo legal mensual vigente y extenso. Entonces es una combinación de los dos anteriores. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Bajo la luz del decreto 1174, ¿qué sucede con aquellos trabajadores o contratistas que ostenten la calidad de afiliados obligatorios al piso de protección social? Entonces, primero, se afiliarían al régimen subsidiado general de la seguridad social, es decir, se afiliarían al mal llamado SUSBEN. Segundo, el empleador o contratante deberá efectuar un aporte al servicio social complementario BEPS equivalente al 15% del ingreso mensual obtenido en el periodo por el que se realizó dicho aporte. Miren que el aporte del 15% versus a un porcentaje aproximado del 22.5%, me estoy teniendo una eficiencia en costo de aporte del 7.5% aproximado entre un modelo y otro, entre el modelo del piso de protección social y entre el modelo del contributivo. Eso es un ahorro importante. Pero es pero es el 15% si los dos devengaran el mismo valor. Pero aquí yo estoy hablando del 15% sobre
el ejemplo que venimos trayendo sobre la mitad de un salario mínimo. Y en el otro lado estamos hablando del 22% de un salario mínimo. Entonces, el ahorro puede ser superior. Y es importante, porque esto le va a dar movilidad a la contratación laboral y a la formalización. Y de ese aporte del 15% que se realice por el trabajador y el contratista, se destinará un 1% al Fondo de Riesgos Laborales con el fin de atender el pago a la prima del seguro inclusivo, que es el que me va a proteger a mí de los riesgos laborales en la modalidad de BEPS. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es los pasos. Primero, entenderse el trabajador por sus ingresos mensuales. Es permitido en ese tipo de contratación. Y segundo, si es permitido, lo que tenemos que hacer como los empleadores es afiliarlos, registrarlos ante la administradora BEPS mediante los mecanismos electrónicos o físicos dispuestos por esta. Entonces, segundo elemento, recursos humanos o encargados de todo el trámite de contratación. Nos nacen dos obligaciones adicionales. Uno, la que ya mencionábamos, era la encuesta o la declaración que me hace el trabajador sobre sus ingresos, similar a la que ya tenemos, pero esta va destinada a esto. Y segundo, empezar a interactuar con la administradora BEPS para tener, de la misma forma como yo afilio a Comeva, a cualquiera de las entidades de los subsistemas o a Colpensiones, yo también voy a tener un mecanismo electrónico o físico para afiliarlo. Entonces, vamos implementando estas posibilidades. Nos nace nuevamente la UGPP, entidad que tenemos estrechas relaciones académicas y, en ciertos aspectos, profundas divisiones de interpretación. No podemos abusar de esto, porque vamos a tener a la UGPP con toda su fuerza fiscalizando, porque son fuertes y ya todos yo creo que hemos tenido alguna interacción con la entidad. Entonces, ¿cuándo nos van a fiscalizar la UGPP? Al momento nosotros de operar, de implementar esta forma de contratación. Entonces, primero, a los empleadores que cuenten con afiliados al régimen contributivo, es decir, a los trabajadores que ya tenemos y que los tenemos afiliados al régimen contributivo y no al régimen subsidiado. Y con la finalidad de obtener un provecho en la reducción de aportes a la seguridad social de una vigencia a otra, desmejoren las condiciones económicas de dichos trabajadores mediante la implementación de actos o negocios artificiosos o cualquiera otra irregularidad en contra del sistema de la seguridad social. Nosotros no podemos interpretar esta facultad que tiene la UGPP de espaldas al pronunciamiento que tuvo el Consejo de Estado al declarar inexequible los numerales 2 y 3 del Acuerdo 1035 de la UGPP, en donde se abrogaba la facultad de interpretar los pactos de desalarización. El Consejo de Estado le dijo, usted tiene una facultad administrativa y fiscalizadora
los pactos entre el trabajador y el empleador los interpreta los jueces. Por lo tanto, si el pacto de salarización cumple los objetivos probatorios y está alineado con las cuentas contables, la UGPP no tiene una facultad diferente a la verificación, no a la interpretación. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. Las modificaciones de la relación laboral que desmejoren al trabajador están prohibidas, a excepción de lo que nos establece el artículo en el Código Sustantivo del Trabajo, y es que nos dice que por motivos económicos, recordemos que muchas de las en esos aislamientos obligatorios fueron las modificaciones de los contratos de trabajo, en virtud de esa cláusula, en virtud de esa regulación. Disminuimos los salarios a la mitad, al 50%, y de común acuerdo concertamos con los trabajadores salidas que permitieran mantener el empleo. Y allí se metieron, y me excusan, la mano al drill los trabajadores y los empleadores buscando la estabilidad del empleo. Entonces, si yo tengo un trabajador en el cual en el 2019 lo tenía afiliado al régimen contributivo, pero modifiqué su contrato de trabajo a media jornada, de común acuerdo, basados en hechos económicos, porque en este caso el empleador está dentro de la actividad económica que se han visto golpeado por los toques de queda hoy ampliados hasta la 1 de la mañana y no ha podido recobrar su clientela. Está a puertas de cerrar. Está utilizando toda su capacidad de innovación y toda su jerarquía empresarial para seguir a flote. No puede venir la UGPP a decirnos a nosotros que estamos abusando de este derecho. Porque está el pacto, está demostrado el hecho económico. Ojo, tengo muy bien implementado mi documento. Por lo tanto, desmejoré por motivos económicos la remuneración de mi trabajador y él ya está devengando menos de un salario mínimo. Entonces, la UGPP no puede venir a fiscalizar, como lo estaba haciendo, frente a los pagos de mera liberalidad y a las bonificaciones que hacían los empleadores a sus trabajadores. Porque el Consejo de Estado ya puso en cintura y su facultad, entidad fiscalizadora, es de verificación y administrativa, no es de interpretación. Entonces, allí vamos a tener discusiones importantes frente a esta entidad fiscalizadora en estos casos. Por lo tanto, supremamente importante dejar muy bien cimentado estas modificaciones de estos contratos. Segundo,
a los contratistas afiliados al régimen contributivo y que con el propósito de reducir sus aportes a la seguridad social lleven a cabo actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra del sistema de seguridad social. Entonces aquí es lo mismo, pero aquí son los contratistas. Contratante y contratista. Es decir, la persona que presta el servicio. Tercero, a los contratistas o vinculados voluntarios que se encuentren simultáneamente ahorrando al piso de protección social y cotizando al Sistema General de la Seguridad Social en el régimen contributivo o que tengan ingresos para pertenecer al Sistema General de la Seguridad Social. Entonces, si yo soy un contratista y tengo capacidad de pago, que esa es la gran discusión que se ha dado, que ¿qué es capacidad de pago? Entonces, la capacidad de pago es que yo devengue más de un salario mínimo. Pero ojo con las expensas. Es decir, con los costos asociados que yo tengo por decreto reglamentario aprobados para descontarme para hacer los aportes a la seguridad social. Entonces, tenemos estos tres elementos que debemos tener muy en cuenta para saber en qué casos la UGPP me va a fiscalizar a mí, ya bien sea como empleador, como contratista o como aportante. Porque yo no puedo estar aportando, para el tercer punto, al régimen contributivo, es decir, a las entidades de seguridad social, y decir que me afilien de forma simultánea mediante los BEPS al régimen de protección social. Entonces, ese es un tema supremamente importante, el que acabamos de mencionar, y que esperamos que ayude a la disminución de la informalidad y que le permita al empleador contratar más personas y robárselas a la informalidad. Entonces, esto es una reforma laboral. Y desde los últimos 12, 15 años, venimos los empleadores enfrentándonos a una regulación que es una colcha de retazos. Entonces, al momento de tomar una decisión, el empresario no tiene claridad, hay una enorme incertidumbre. Y al tener incertidumbre, aumenta el costo de transacción del uso de la norma y el uso de la regulación. Entonces, por favor, señores congresistas, necesitamos una reforma laboral que integre toda la regulación dispersa que tenemos para que el empleador pueda administrar sus riesgos de forma adecuada al momento de tomar decisiones. Y por otro lado, el trabajador tenga claridad, porque es que ese compendio desarticulado de normas no genera incertidumbre solamente al empleador al momento de tomar la decisión frente a la regulación, sino que también genera incertidumbre entre los dos extremos de la relación laboral, empleador y trabajador. Por lo tanto, si aumentamos la incertidumbre, ¿qué pasa entonces con la alineación de las voluntades y de los objetivos claros del propósito superior de la empresa? Entonces, la cultura, que es tan importante dentro de las empresas, que es la forma de hacer las cosas, y la forma de hacer las cosas está alineado a una estrategia clara por parte del empresario, y al hacer las cosas se hace la estrategia, porque la estrategia termina siendo lo que yo hago, pero si hay
incertidumbre entre el que fija la estrategia en compañía de sus trabajadores, que son los que se ayudan a ejecutarla, pues vamos a tener empresas o tenemos una regulación que no está ayudando de forma eficiente o colaborando de forma eficiente a que la estrategia de los empleadores como competidores en el mercado la desarrollen de una forma clara. Seguimos en los coletazos del COVID. Estará presente. Y tenemos una gran incertidumbre que con este proyecto de ley, que pues es un proyecto de ley, no está regulado, pero hay muchas preguntas. Por eso es supremamente importante abordarlo en esta charla por parte del empresario y de quien administra el talento humano y de los recursos humanos y de quien realiza los aportes y de los revisores fiscales y de la provisión, cómo me va a golpear a mí esta provisión a mis estados financieros. Entonces, miremos este proyecto de ley sobre los aportes a pensión de los meses de abril y mayo de 2020. Entonces, como generalidades, es un proyecto de decreto en donde dice que tendremos un plazo no superior a 36 meses para que los empleadores del sector público y privado y los trabajadores dependientes e independientes aporten los montos faltantes a las cotizaciones al Sistema General de Pensiones correspondientes a los periodos de abril y mayo de 2020 y cuyos pagos se hicieron parcialmente en virtud de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 558 de 2020, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en sentencia C250 de 2020. Entonces, recordemos que el Decreto 558 de 2020 nos decía a nosotros, paguen el 3% sobre pensión, del cual el 75% estará a cargo del empleador y el 25% estará a cargo del trabajador. Entonces nos nacen una cantidad de preguntas. ¿Cómo vamos a aportar eso? Entonces, los empleadores tienen 36 meses para pagarlo. La diferencia entre el 3% y la cotización que debemos hacer. Primero, contarán con 36 meses para efectuar el pago a la cotización faltante. Segundo, las personas que se encuentren a 2 años o menos de edad, a 2 años o menos de tener la pensión. Entonces, aquí, si hay 2 elementos supremamente importantes que vamos a tocar ahora. Primero, si yo tengo 36 meses y la empresa entra en liquidación. O segundo, si las personas a las cuales yo les estoy cotizando están próximas a pensionarse. Entonces, no obstante, para aquellas personas que se encuentren a menos de 2 años para pensionarse, tendremos un plazo de 6 meses, no de 36. Eso es el proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa. Entonces, la variable tiempo, 36 meses para condiciones generales de todos los trabajadores y 6 meses para las personas que estén a menos de 2 años de pensionarse. Y la cotización será pagada de la siguiente manera: 75% del empleador y 25% por el trabajador. El empleador también podrá pagar el 100% de la cotización. En el caso en el que los trabajadores independientes, pues las personas que no tengan un vínculo laboral, pues lo pagarán al 100%. Entonces, me nace otra pregunta. ¿Qué pasa si ya el trabajador lo liquide? Me nace otra pregunta. ¿Qué pasa si voy a liquidar al trabajador?
Entonces, vamos a ver unos casos especiales. Entonces, primero, si la empresa empleadora entra en liquidación o el empleador se declara en cesación de pagos, deberá realizar prioritariamente en favor de sus trabajadores el pago de la cotización faltante al sistema general de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto de ley? Inmediatamente me vincula a mí el pago de los meses de lo faltante de abril y mayo, me lo vincula a mí ante las obligaciones que tengo yo al momento de presentar la solicitud de reorganización económica bajo la ley de insolvencia. Y una de las obligaciones es ¿cuál? Estar al día en los pagos de la seguridad social. Entonces, a mí me lo vincula. Entonces, si usted quiere presentar su obligación, su solicitud a acogerse a una reorganización empresarial bajo la ley 1116 de 2000, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Estar al día en los pagos a la seguridad social. Segundo, en el evento en el que un trabajador se retire de la entidad empleadora, la misma deberá retener de los salarios o emolumentos pendientes de pago el valor de las cotizaciones correspondientes al 25% al cargo del trabajador. En este caso, la cotización se deberá realizar antes del retiro definitivo del trabajador. ¿Qué es lo que me está abriendo a mí aquí? Una excepción vía decreto reglamentario a los descuentos que yo le puedo hacer al trabajador. Porque recordemos, yo le puedo hacer al trabajador, por regla general, deben estar autorizados por el trabajador. Aquí, esa autorización me la está dando a mí o me la dará a mí este decreto reglamentario. Tercero, si el trabajador dependiente se retiró de la empresa o la misma fue liquidada sin que hubiera efectuado la cotización y por tal razón solo se hayan efectuado el pago de la cotización social a cargo del empleador, se deberá acreditar dentro de las 3 semanas de cotización en la historia laboral del afiliado. Entonces, aquí me nace a mí un tema importante. Y es, recordemos que yo tengo 2 regímenes de pensiones. Uno, el régimen de prima media y otro, el régimen de ahorro individual, RAI. Entonces, en el régimen de prima media, a mí, ¿qué es o con qué me cotizan? Con el número de semanas cotizadas. ¿Ok? En el régimen de ahorro individual, ¿con qué me pensionan a mí? Con el ahorro que yo tenga. Por lo tanto, propone este decreto reglamentario, es que para los de el régimen de prima media, si el trabajador ya renunció, es decir, si ya usted no le puede hacer el descuento, por lo tanto, usted ya no puede hacer la modificación, entonces a ese trabajador se le tendrá en cuenta sus semanas cotizadas como lo realizó. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la pensión, entonces este decreto reglamentario nos trae un ítem que se denomina la actualización de la historia laboral. La historia laboral reflejará el 3% de cotización para la cobertura de aseguramiento de invalidez y de supervivencia. Para efectos de una pensión de vejez, la historia laboral será actualizada hasta tanto los aportantes paguen el valor complementario. Entonces, miren, aseguramiento de invalidez y sobrevivencia. Recordemos que la pensión de vejez me garantiza a mí la invalidez, la muerte y la vejez. Para los temas de invalidez y de muerte o de sobrevivencia, la historia laboral se verá reflejada con el 3% de cotización. Para la historia laboral de cara a la pensión de vejez, será actualizada con esas semanas hasta tanto se pague el valor complementario del 75%. Entonces allí nace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los afiliados a los cuales se les haya reconocido una prestación económica del Sistema General de Pensiones en las condiciones establecidas en el capítulo 1, Decreto Legislativo 558 de 2020? Tendrán derecho a continuar disfrutando de esa dicha prestación. Es decir, si ya me pensioné y me pagaron a mí mis semanas,
con el 3%. Entonces, los afiliados a las cuales se les haya efectuado el 3% de la cotización tendrán derecho a que las administradoras del Sistema General de Pensión contabilicen en su favor las semanas correspondientes a los meses de abril y mayo para acreditar el cumplimiento del requisito de semanas para acceder a las pensiones de invalidez y sobrevivencia en Colpensiones y la cobertura del seguro previsional en el régimen de ahorro individual. Ahora, para las personas que están solicitando la prestación económica de vejez, que se hayan presentado antes, o sea, que solicitaron antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 558, que fue el que reguló el 3%, y que no hayan sido resueltas, no se podrán contabilizar las 8 semanas de cotización de los periodos correspondientes a abril y mayo hasta tanto se efectúe el pago complementario del aporte. Entonces, si yo ya me pensioné, yo tengo derecho a gozar. ¿Listo? Pero si yo estoy en trámite, debo corregir y pagar el excedente para que se me contabilicen esas semanas. Eso es lo que establece el proyecto de ley. Ahora, vamos con un tema muy grueso también. Y es que hasta ahora, no tenemos conocimiento, por lo menos yo, de que el gobierno nacional vaya a extender la emergencia social y económica. Inmediatamente que se termina esta semana, se termina, y valga la redundancia, la suspensión de términos de la UGPP. Esa suspensión de términos de la UGPP está reglamentada en la resolución de la misma entidad 385 de 2020. ¿Y qué dice? Se van a suspender los términos para los procesos administrativos, primero, en determinación de obligaciones, los procesos sancionatorios, los de discusión y la interposición de recursos de reconsideración y las acciones de revocatoria directa. Se suspenderán también el cobro de las contribuciones para fiscales adelantadas por la UGPP. Se suspenderán también la decisión de determinación por mutuo acuerdo y conciliación judiciales de las cuales haya sido acogido el obligado. Lo anterior, solo durante la vigencia de la emergencia económica decretada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que si yo tengo un requerimiento de información, arriba está las actuaciones de la UGPP y abajo está las actuaciones del contribuyente. Si yo tengo un requerimiento de información, yo debo enviar una respuesta. Esa respuesta me da a mí un término, máximo 3 meses. Pero siempre en el requerimiento de información está el término que me dan, 15 días, 20 días, y ese término quedó suspendido cuando entró en vigencia. Ya se vuelve a activar y se contabiliza. Entonces, si yo tenía un término corrido antes de la emergencia económica, van 10 días, por decir algo. Se reactiva y si tengo 30 días, entonces tengo 20 días adicionales para enviar esa información. Lo mismo pasa para el requerimiento de declarar o corregir. Lo mismo pasa para la liquidación oficial. Y lo mismo pasa para el recurso de reconsideración. Liquidación oficial es la determinación de la obligación. Hay en capilla. Es decir, el horno, la fábrica de sanciones,
tiene listas 2.000 liquidaciones oficiales que se notificarán apenas se levante la emergencia social y económica. Entonces, de estas 2.000, ojo si estoy allí, porque estoy listo, debo estar listo y preparado para controvertirlas. No, primero, si cambié mis correos electrónicos. Segundo, si cambié mi domicilio. Tercero, si cambié mi correo electrónico de notificación, si cambié mi correo electrónico del RUT, si el trabajador al cual yo le entregué el encargo para que recibiera estas comunicaciones, lo despedí o me renunció, o por algún motivo el COVID ya no está conmigo y el correo electrónico que yo tengo registrado ante la UGPP, ese es el correo electrónico de mi trabajador. ¡Ojo! No se me vaya a pasar a mí el término. No hay nada más peligroso que las reanudaciones de términos. Porque durante ese tiempo las entidades han venido trabajando y ya lo tienen listo. Entonces, se levanta eso y salen los autos. Salen las notificaciones. Entonces, ¿cómo están mis correos de notificaciones? Entonces, si en el auditorio hay personas naturales o personas jurídicas que estén inmersos en un proceso de fiscalización, por favor, revisen el correo electrónico que tienen para notificaciones en la UGPP, que sea el suyo o que sea de un trabajador que todavía esté conmigo. Ahora, si yo dentro de esta emergencia social económica radiqué una notificación ante la UGPP solicitando que se me reanudaran los términos, pues yo ya estoy tranquilo porque yo ya hice esa notificación de que no me acogía a esta resolución 385 y que por favor me reanudaran los términos, y en ese orden de ideas, pues yo ya hice esta validación de la que estamos hablando. Vamos para otro tema. Y es los acuerdos de pago ante la UGPP. Entonces hubo personas que hicieron acuerdos de pago mediante la facilidad de pago abreviada, hubo personas que se acogieron a tasa de interés moratorio transitoria de acuerdo al decreto 688 y les está costando, digamos que en esas facilidades de pago no están muy pendientes de los pagos mensuales. Ojo, si yo no pago, estoy dentro de una facilidad de pago del decreto 688, es decir, que la tasa de interés a la cual me acogí para el pago de los aportes a la seguridad social de los periodos en los cuales tuve inexactitudes y hice una facilidad de pago inferior a 12 meses y no pago en los términos del acuerdo o de la facilidad de pago abreviada, pierdo esa tasa de interés. Entonces, mucho cuidado, que se están perdiendo esas tasas de interés. Por lo tanto, entonces me llevan a mí a la tasa de interés de máximo legal, que es aproximadamente el 30% efectivo anual, y aquí estábamos hablando de una tasa aproximada del 15% efectivo anual. Beneficios tributarios. El año pasado, por la reforma tributaria, salieron los beneficios tributarios. Aparentemente sale otra reforma tributaria indeseable, pues porque van a buscar los ingresos en las personas que están pagando y no los ingresos en la informalidad. Y me acogía a beneficios tributarios. Mucho cuidado con esas respuestas, porque la página web de la UGPP tuvo un elemento de confusión y era
el actualizador de las sanciones. Recordemos que en los procesos de fiscalización tenemos sanciones por aportes a la seguridad social y tenemos sanciones por un valor equivalente al capital no pagado. Cuando se fueron a actualizar esas sanciones en una herramienta que dispuso la UGPP, salieron mal actualizadas. Por lo tanto, la UGPP está negando esos beneficios tributarios, habiendo ellos proporcionado una herramienta tecnológica. Entonces, está pendiente esa discusión con la UGPP, pues porque el aportante incurrió de buena fe en el uso de una información dispuesta por la entidad en su página web y liquidó mal. Entonces, la UGPP está negando esos beneficios tributarios en principio, entonces se están buscando los recursos digamos que los recursos de reposición, porque la UGPP está diciendo que está mal liquidado y que es una obligación del aportante, por un lado, y por otro lado está el empleador, el empleador o el aportante de buena fe diciendo, pero si es que yo entré pues a su página web, y entonces de allí fue que yo saqué la sanción, entonces yo estoy actuando de buena fe, entonces hay tutelas por parte de la Corte Constitucional en donde dicen, señores entidades del Estado fiscalizadoras, si estamos hablando de la buena fe se presume, entonces no hemos llegado hasta allá, pero estamos esperando la respuesta de la UGPP. Entonces, mucho cuidado con eso, y si estamos en eso, pues argumentar muy bien digamos que esa situación. Y recordar que tenemos pues una tutela que podemos utilizar. El esquema de presunción de costos. Ahorita hablábamos nosotros arriba que podíamos hablar de la presunción de costos de las personas que estuvieran acogiéndose a esta metodología de los BEPS. Entonces, esta presunción de costos de la metodología de los BEPS la tenemos aquí. Y ese es el esquema de presunción de costos. Entonces, recordemos que la UGPP sacó una resolución resolución 209 de 2020 y posteriormente salió un decreto reglamentario que es el decreto reglamentario 1377, en donde se establecía el esquema de presunción de costos, es decir, le daban fuerza de ley, y estableció que para las personas que tengan estas actividades, es decir, que sean trabajadores por cuenta propia. Recordemos que el trabajador independiente tiene un contrato de prestación de servicios, o el trabajador independiente tiene es por cuenta propia o tiene un contrato diferente a prestación de servicios. Entonces, esta clasificación me permite a mí establecer a quién le va a aplicar la deducción, y en principio la deducción no le aplica a los contratos de prestación de servicios. Le aplica a los trabajadores por cuenta propia y a los contratos diferentes al de prestación de servicios. Entonces, este esquema de presunción, miremos, los comerciantes, dice que comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y bicicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicio de comida, información y telecomunicaciones, actividades profesionales y científicas, actividades de atención de salud humana y asistencia social, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, actividades de servicios, demás actividades económicas. Es decir, que si tenemos comerciantes, personas naturales, que hacen su actividad de comercio no a través de una sociedad comercial, sino a través de una persona natural, pues tenemos la posibilidad de el ingreso que yo recibo mensualmente, buscarme en la tabla, disminuir en este caso comercio al por mayor y al por menor al 75.9%, es decir, al 100%, si yo tuve 10 millones de pesos de ingreso, le resto 7.590.000 pesos. Eso me da un valor a mí aproximado de 2.400.600.000 pesos, de 2.600.000 pesos me da aproximadamente. A esos 2.600.000 pesos le quito el 40%.
6 por 4, 24. Es decir, que mi IBC son 600.000 pesos. Estoy por debajo de un salario mínimo. En principio, no tengo obligación de cotizar a la seguridad social. Pero mi recomendación es cotice por un salario mínimo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿usted qué tiene que hacer? En un mes afiliarse y en otro mes desafiliarse. En un mes afiliarse y en otro mes desafiliarse. Entonces, usted va a entrar en un costo administrativo muy alto de seguimiento y probablemente por esa entrada y salida del sistema va a tener algún error y allí lo van a coger. Entonces, quédese afiliado y si usted en ese mes tuvo ingresos después de descontar las expensas, es decir, la presunción de costos y descontar el 40%, tuvo inferior a un salario mínimo, cotice por un salario mínimo. Y todos los meses que sean así, y los que ya, después de, digamos que la disminución de los costos y el 40% tuvo superior a un salario mínimo, pues cotice sobre ese valor, sobre 2 millones, sobre 3 millones, sobre 5, sobre 6, si ese es el resultado. ¿No? Pero quédese afiliado, no se salga, que eso le puede ayudar a usted bastante. Veíamos nosotros un tema aquí, y es que cuando la UGPP realiza los procesos de fiscalización, por lo general hay IBC, los hallazgos son IBC erróneo en novedad de vacaciones, que es el más común, pues porque ya la gente está muy comprometida y aplicada con la correcta aplicación de la ley 1393 de 2010, que establece que todo lo que yo le pague al trabajador, es decir, el total de la remuneración, y si tengo acuerdos de estatalización y me superan el 40% total de la remuneración, pues mi IBC va a ser el salario más lo que me supere. Entonces ya la gente lo ha hecho, pero quiero poner de presente este IBC de vacaciones, IBC de Seguridad Social de vacaciones, y alinearlo con algo que vamos a hablar el próximo mes. Y es el valor probatorio de la nómina electrónica en los procesos de fiscalización de la UGPP. Ya sabemos que nos metieron en la nómina electrónica. Fenalco Valle tuvo la semana pasada o esta semana una charla muy buena con Camilo Gutiérrez, el gerente de RG Facturas. En el cual explicó pues, en qué consiste esta nómina electrónica. Y esta nómina electrónica no es otra cosa que una confesión. Ese va a ser el archivo que la UGPP va a utilizar para fiscalizar. Por lo tanto, el requerimiento de información, sí habrá requerimiento de información, pero me van a decir, pero es que en el requerimiento de información, usted ya aquí tiene una declaración. Aquí usted ya tiene una confesión, ¿usted por qué me la está cambiando aquí? Por lo tanto, usted como empleador le va a quedar difícil poner una cosa diferente a la que ya entregó en nómina electrónica. Por lo tanto, nace un elemento súper importante, que es del que vamos a hablar el próximo mes, y es de la parametrización de las nóminas. Y uno de los elementos importantes a tener en cuenta es el IBC de vacaciones, porque es el mayor hallazgo. Entonces, el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo establece que, primero, son un descanso remunerado y no una prestación social. Segundo, se paga con el salario que devengue el trabajador al momento en el que se disfruten. 3. En tiempos de normalidad y por disposición legal, el empleador debe dar
a conocer con 15 días de anticipación la fecha en que se consideran las vacaciones. Recordemos que ahora con toda esta resolución 021 y 022 del Ministerio de Trabajo, como respuesta pues a lo del COVID, nos posibilitó a nosotros adelantar las vacaciones y sacar a vacaciones colectivas, y digamos que flexibilizó un poco las reglas de este artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. 4. En caso de salario variable, es decir, que si el trabajador ha tenido salarios variables, las vacaciones se pagan con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior, es decir, con los 12 meses. Entonces, digamos que esto es lo que nos dice a nosotros el Código Sustantivo del Trabajo para calcular el IBL, el ingreso base de liquidación. ¿Listo? Entonces, miramos pues la resolución, el decreto 488 de 2020, que está acorde con la resolución 034 de 2020, y hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia social económica, el empleador puede dar a conocer con al menos un día de antelación la fecha a partir de la cual conocerá las vacaciones del trabajador. Es decir, que si no se prorroga la emergencia social y económica y ecológica, vamos a tener que notificar al trabajador con 15 días de anticipación. Y es aquí donde empieza a tener una diferencia. El IBL, que es el ingreso base de liquidación, es decir, lo que yo le pago al trabajador al momento de salir a disfrutar sus vacaciones, y el IBC, que es el ingreso base de cotización, que yo realizo los aportes a la seguridad social y a la parafiscalidad sobre ese trabajador que tengo en vacaciones. Entonces, la liquidación al momento de fenecer el vínculo laboral, se otorgan vacaciones anticipadas, no puede existir al trabajador que complete el año de servicio que las causa, ni que reintegre el valor recibido si se retiran antes. Es decir, el concepto 2211 de 2015, que se extrae de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Si nosotros le dimos vacaciones anticipadas al trabajador, no se las podemos descontar de la liquidación. Importante, porque vamos a tener, pues digamos que esta modalidad hasta tanto los trabajadores se consuman las vacaciones que ya anticipamos. Y la seguridad social, para liquidar la base de cotización a los subsistemas de salud y pensión, es necesario tomar como referencia el IBC del mes anterior al inicio de las vacaciones. Entonces, miremos. Vamos a explicar de forma general y después vamos a ver un ejemplo. Entonces, lo primero, tengo un trabajador que tiene salario fijo o salario variable. Si tiene salario variable, para el IBL, para el ingreso base de liquidación, tengo que tener en cuenta para las vacaciones que va a pagar los últimos 12 meses. Si tiene salario variable, por lo tanto, el salario del mes anterior probablemente no es igual al salario de este mes, por lo tanto, voy a tener pago de vacaciones en donde voy a tener el salario del IBL del mes anterior. Política contable al momento de salir. ¿Qué pasa? Cuando yo le voy a pagar al trabajador las vacaciones al momento de salir, ojo que no son vacaciones compensadas en dinero, son vacaciones pagadas, es decir, el cálculo de las novedades del periodo. Yo le pago al trabajador sus 15 días, por ejemplo, él va a salir ahorita el 25 de febrero. Yo le pago a él sus 15 días el 25 de febrero o le pago a él sus 15 días al momento en el que sale a disfrutarlas, o se las pago con la quincena siguiente, o le pago 5 días ahorita y los otros 10 días con la nómina del 15 de marzo. Eso lo tengo que tener muy claro porque, como vamos a ver ahora, eso me cambia a mí el IBC. Entonces, miremos una cosa. ¿Están viendo, doctora Magali, están viendo el cuadro en Excel que estoy proyectando o todavía siguen en la presentación de PowerPoint?
Estamos Por viendo favor, me confirman si están bien. sus efectos. Elementos a tener en cuenta. Ok, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente. Listo. ¿Ya están viendo el cuadro en Excel? Listo, perfecto. Entonces, miren, tenemos un trabajador que tiene un salario fijo de 1 millón de pesos. En enero tuvo 1 millón de pesos, en febrero tuvo 1 millón de pesos, la parte fija, que es la columna, que es la fila blanca. ¿Listo? Y tenemos un salario variable por comisiones. En enero tuvo 500.000, en febrero tuvo 1 millón, en marzo tuvo 2 millones, en abril tuvo 300 y así él tuvo un salario variable durante todo el año. Es decir que su total de salario pues se modificó durante todos los meses de enero a diciembre. Si el trabajador va a salir a trabajar el 14 de enero del 2020 a disfrutar sus vacaciones, esto es 2019. Si el trabajador va a salir en enero, perdona, allá, interferencias, si el trabajador va a salir a trabajar, a disfrutar sus vacaciones en enero del 2020, entonces vamos a tener que el IBL de vacaciones sale a vacaciones el 30 de diciembre y regresa el 15 de enero. Días a tomar, 15 días. Sueldo, 1 millón de pesos. Promedio de comisiones del último año anterior a disfrutar las vacaciones, 250.000 pesos. Se toma el valor total de las comisiones recibidas en el año, que son 3 millones de pesos, y se dividen en 12 y da 250.000. Por lo tanto, yo tengo un IBL de vacaciones de 1.250.000. Por lo tanto, sus 15 días me cuestan a mí 625.000 pesos. Eso es lo que yo le voy a pagar a él cuando salga a disfrutar sus vacaciones. Y en la nómina, yo tengo que yo pago las vacaciones al momento de disfrutar. Por favor, Carmen Edith Urrego, ¿cierras el micrófono? Que tenemos interferencias, Carmen Edith, gracias. Ahora, entonces, mire que el IBL, aquí en la pestaña de abajo, el ingreso base de liquidación, es de 625.000 pesos. Eso es lo que yo le voy a pagar al trabajador. Ahora miremos el IBC, el ingreso base de cotización. Entonces, tenemos que el salario básico de él es de 1 millón de pesos. Las vacaciones que él disfrutó en este ejemplo están el 30 de diciembre de 2019 y se reintegra el 14 de enero de 2020. Tuvo 15 días de vacaciones. El IBC de septiembre fue 1.600.000 pesos, miremoslo aquí. Fueron 1.600.000 pesos. El IBC de octubre fue 1.150.000. Y el IBC de noviembre fue 1.200.000 pesos. Por lo tanto, el IBC del mes anterior, de diciembre, fue 1.200.000 pesos. Por lo tanto, ¿él cuántos días va a trabajar en diciembre? 29 días, ¿cierto? Y él en este diciembre tuvo, miremos aquí, un salario de 1.500.000 pesos. Por lo tanto, sus 29 días corresponden a 966.000 pesos en el evento y un día de vacaciones. Y en nómina de vacaciones yo pago 625.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo fuera a pagarle las vacaciones a él, de acuerdo al periodo disfrutado, es decir, yo le pago un día de vacaciones a usted el 30 de diciembre y le pago 14 días de vacaciones en la nómina del 15 de enero, estos 625.000 pesos irían aquí para el IBC, para el cálculo del mes de enero del 2020. Pero entonces, yo tengo salud, pensión y ARL sigue fijo por los 29 días.
El IBC para fiscales por el salario sigue exactamente igual, ¿cierto? El IBC de salud es 1.200.000 pesos, el IBC del mes anterior, dividido 30 por 1. ¿Por qué? Porque él disfrutó un día de salario, él disfrutó un día de vacaciones. Miren que aquí no tomo los 625.000 pesos que le debo pagar a él, sino que tomo es el día de salario. ¿Para qué? Para salud, para pensión. Para él, ¿el qué? No pago. ¿Por qué? Porque pues él no está trabajando, por lo tanto ese día, el 30 de diciembre, pues no lo voy a pagar. El IBC de parafiscales son los 625.000 pesos que yo le pagué a él. 625.000, 625.000, 625.000 pesos. Por lo tanto, el IBC de salud es 1.006.67, 1.006.67, 1.966.000 pesos de ARL, porque él no trabajó un día. Y aquí tengo el IBC de 1.591.000 pesos para los test, para parafiscales, para SENA, para ICBF y para caja de compensación. De aquí tomo yo la base para descuentos. Este es mi IBC para yo descontarle al trabajador lo que yo lo que le tengo que descontar por ley. Ahora, miren enero. Él trabajó 16 días. Esos 16 días él trabaja a 1.000.000 de pesos, me da a mí 533.000 pesos. Y es el mismo IBC para todos los meses. Para esos 16 días de trabajo, me da a mí, para el SENA, para el ICBF y para todo esto. Ahora, las vacaciones. Él tiene 14 días de vacaciones que disfrutó aquí. Recuerden que yo le pagué a él los 625.000 pesos, por lo tanto en nómina yo no tengo ningún pago. Por lo tanto, mi IBC para salud y mi IBC para pensión y para ARL es el 1.200.000 pesos, es el IBC del mes anterior en el que él empezó a disfrutar las vacaciones, no es el IBC del mes de diciembre, sino es el IBC del mes de noviembre. Dividido 30, dividido 14, los días de vacaciones que disfrutó en el mes de enero. Y me da a mí un IBC de seguridad social de 566.000 pesos. ARL, tengo que pagarle lo correspondiente, que es los 533.000 pesos. Pero para el IBC de parafiscales, miren que lo pago en cero. ¿Por qué? Porque en nómina yo no tengo ningún valor registrado en su pago, diferente a como lo tenía en diciembre, que en diciembre sí pagué el valor en nómina. Por lo tanto, este es mi IBC. Ahora, este IBC para pensiones, para salud y para ARL, el IBC de seguridad social para vacaciones es el IBC del mes anterior, en este caso el de noviembre, tomo 1.200.000 pesos y lo divido entre 30 y lo multiplico por 1. Y el IBC de enero para pensión, salud y ARL es el IBC para vacaciones, sigue siendo el de noviembre, el 1.200.000, lo divido en 30 y lo multiplico por 14. El IBC para parafiscales, que es la parte de acá abajo, en diciembre de 2019, el IBC para fiscales, tomo el total pagado de las vacaciones, es decir, 625.000 pesos. Y para enero no hay valor porque yo no registré en nómina ningún pago. Entonces, esto, por ejemplo, hemos encontrado errores en la parametrización de los sistemas. Este es uno de los elementos críticos que debo parametrizar en mi nómina. Y eso lo debemos hacer ya. ¿Por qué? Porque voy a reportar en nómina electrónica y ya voy a tener una confesión. Entonces, si yo me quiero evitar procesos de fiscalización ante la UGPP respecto a estos temas, lo que debo hacer yo es ir a parametrizar mi nómina. Entonces, nos queda un espacio de 15 minutos para realizar pues, las preguntas, leer las preguntas que tenemos en el chat, o la doctora Magali o la doctora
Gladys, nos pueden hacer hacer las preguntas que estén en el chat o que hayan recibido pues en alguna de las partes. Entonces, vamos a proceder a leer las preguntas que tenemos en el chat. Entonces, Alexander Gaitán pregunta, buenos días, doctor. Si se pagaron y disfrutaron vacaciones colectivas, pero el trabajador se retira y se le anticiparon vacaciones, ¿puedo descontar ese valor de la liquidación de las prestaciones sociales? Gracias. Bueno, entonces, Alexander, ese es un tema que ahorita tocamos en la exposición y es un tema que yo considero importantísimo validar casos en particular. Yo debo mirar de qué forma el trabajador tomó las vacaciones colectivas. Es decir, si el trabajador tomó esas vacaciones colectivas de forma unilateral por parte del empleador o las tomó de forma concertada. Y si en el documento de forma concertada se ha establecido algún tipo de autorización de descuento. Porque es que lo que nos dice a nosotros el Ministerio de Trabajo frente a esa estipulación de que no se pueden descontar es basado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de por allá de 1960. Una realidad económica completamente diferente a la que estamos viviendo en este momento de COVID y de pandemia. Por lo tanto, a todos nuestros clientes y en las diferentes charlas que le dimos a los comerciantes y afiliados de FENALCO, les propusimos y fuimos muy reiterativos en que si bien es cierto yo podía tomar la decisión de sacar a vacaciones colectivas de forma unilateral, era importante que dejáramos un documento concertado previendo que el trabajador no lograra a trabajar todas las vacaciones que yo le había dado al trabajador. Entonces, esa es, digamos que, la respuesta. Doctora Magali, no hay más preguntas aquí en el auditorio. No sé si abramos para que las personas participen. Claro que sí, doctor Hugo. Tenemos una pregunta. Voy a empezar a leerte lo que tengo. Si un empleado tiene una incapacidad por enfermedad general por 30 días y al mes siguiente sale a vacaciones, la base para la liquidación de esas vacaciones sería el valor de lo pagado por dicha incapacidad, 66.67 del salario. Dame un segundito, ya miramos. El IBC de incapacidades es un IBC similar al de vacaciones. Ya miremos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, un trabajador que tiene un salario de 3 millones de pesos, pero de acuerdo al artículo 228 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene un salario promedio de 3.500.000 pesos, por decirte algo. Entonces, los días, digamos que de incapacidad que paga el empleador fueron 2 días, ¿no es cierto? Y los paga al 100%. Es decir, que ese IBC de seguridad social lo paga el trabajador al 100%. Y la incapacidad, la administradora paga 13 días de los 15 días. Entonces, ese IBC, ¿no es cierto?, lo multiplico por el 66.67% si el empleador le reconoce ese valor al trabajador. Ahora, si el empleador le reconoce el 100%, sí, pero si el empleador le reconoce al trabajador solamente el 66.67% correspondiente a la incapacidad, pues tendrá de los 15 días de incapacidad, tendrá 2 días que el IBC será al 100% y tendrá 13 días
que el IBC lo multiplicará o digamos que lo dividirá sobre el 66%. Entonces, no sé si contesto la pregunta de la persona que nos hizo la pregunta. Otra pregunta. Sí. Al personal que no se le alcanzó a descontar la pensión de abril y mayo, ¿la empresa debe asumir ese gasto? Allí tenemos varios temas, ¿no? Uno es el tema si el trabajador ya no está, ya se retiró, pues digamos que, ¿cómo voy a hacer para descontarle ese valor? ¿Ya? El empleador, digamos que el proyecto de decreto no hace mención al respecto. Si el trabajador no paga, digamos que no paga el 25% correspondiente pues a su concepto de pensión, el empleador no lo puede dejar así, porque al empleador le van a fiscalizar esos 2 meses. ¿No? De todas maneras, el empleador lo va a tener que pagar o en un proceso de fiscalización de la UGPP, porque va a tener un pago, una inexactitud en el aporte, y pues lo va a tener que pagar allí con sanción y con mora, o es preferible que los pague ahora, porque digamos que o buscar la buena voluntad del trabajador que ya no tiene ningún tipo de vínculo laboral y pues que le pague lo correspondiente a su 25%. Entonces, en un trabajador eso no tiene ninguna importancia, pero por ejemplo, en empresas que tienen rotación de 800.000 trabajadores, pues eso es un rubro bien importante. En principio, el proyecto de decreto no dice nada al respecto, pero digamos que el aporte será fiscalizado en algún momento. Listo, ok. Otra pregunta, ¿qué pasa con las personas que venían dependientes con una historia laboral de aporte a pensiones de régimen de ahorro individual y cambia ahora a contratistas con contratos menores a un salario mínimo y debe hacer aportes a BEPS? Pues allí usted va a tener 2 cotizaciones diferentes, ¿no? Una, lo que cotizó ahora. Lo que hay que analizar es que si el trabajador venía mediante un régimen de ahorro individual, al RAI, y está cotizando pues ante la parte del régimen de ahorro individual. Entonces, o la otra es que si él venía en un régimen de prima media. Si él venía en un régimen de prima media, pues es administrado por Colpensiones. Por lo tanto, digamos que el capital que ha pagado él se traslada al BEPS de una forma más sencilla. Pero el capital que ha pagado él en el régimen de ahorro individual, trasladarlo a los BEPS, allí es donde digamos que vamos a tener pues temas complicados, porque el trabajador va a estar entrando y saliendo de los diferentes regímenes, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante lo que dice la ley del decreto ley de protección social, y es que los trabajadores que están en régimen contributivo se mantienen o se deberán mantener en régimen contributivo, precisamente buscando pues que esa entrada y esa salida no vaya a generar elementos distorsionados entre los aportes a pensiones que han hecho y la forma en cómo se va a pensionar el trabajador. Pero allí hay un reto importante que vamos a ver cómo se va a desarrollar. El doctor Gustavo Jaramillo dice, quiero preguntar sobre un procedimiento del aporte del año anterior. No sé si quiere, doctor Gustavo, tomar la palabra. Sí, gracias, Magali. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Buenos días. Sobre lo que usted explicó de nosotros hemos tenido personas que han estado en el proceso de la solicitud de su pensión y pues ya fuimos notificados pues por los diferentes fondos del problema de los aportes de abril y mayo del año pasado y pudimos corregirlo fácilmente cuando han pertenecido al mismo fondo. Se hace la corrección de la planilla y les hemos pagado. Y ya eso quedó solucionado.
Pero en el caso de que han sido trasladados del fondo privado a Colpensiones, la planilla no se puede corregir. ¿Usted sabe cómo se puede hacer el pago directo en ese caso que no lo han podido solucionar? Ahora, lo que yo veo es que la planilla aún, digamos que la planilla que va a implementar el Ministerio de Salud, pues debe permitir eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted a quién le va a pagar? Usted le va a pagar ya al nuevo. Claro, al nuevo, al que tiene, Claro, al que tiene el ahorro. Pero como no lo han implementado, y yo sé que como eso no fue un error ni del empleador ni del empleado, pues prima el derecho que tiene el empleado de poderse pensionar. Claro. Y lo están demorando por eso. Entonces, y no podemos pues pagar, pero no existe planilla para eso, ¿cierto? Todavía no ha salido. Todavía, Okay. la resolución del Ministerio de Salud, que es el que regula a los operadores en línea, no ha salido la resolución para que implementen esta planilla. Gracias, doctor. Ok. Gracias. Otra pregunta. ¿El plazo de los 36 meses para el pago de los meses de abril y mayo es a partir de dictada la sentencia? No, es a partir de la entrada en vigencia de este decreto. Del que va a aclarar. Sí, señor. Del decreto que ya entró. O sea, ya empezó a contar. ¿Ya empezó a contar? Claro, porque ya el decreto está en vigencia. Ok. Ya el decreto entró. Si hay un empleado... Ay, no, perdón. Estamos hablando del proyecto de decreto. No, qué pena. Apenas se reglamenta el decreto, perdón, qué pena. Yo no tuve un lapsus allí. El decreto no empieza, estamos hablando de un proyecto de decreto y el decreto, digamos que no ha salido, por lo tanto, la implementación será a los 36 meses a partir de que se emita el decreto. Listo, vale. Si hay un empleado que a la vez preste servicios, ejemplo, de mantenimiento, ¿cómo se liquida la seguridad social? ¿O se le debe pedir seguridad social como independiente por los servicios prestados? Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo tiene algo que se llama la coexistencia de contratos, es decir, que pueden coexistir entre las mismas personas un contrato laboral y un contrato comercial. Son dos relaciones jurídicas completamente diferentes. La relación laboral está regida bajo los principios digamos que del Código Sustantivo del Trabajo, y los aportes a seguridad social se establecen en la forma que establece la Ley 100 y complementarios. Los aportes a la seguridad social referidos al contrato de prestación de servicios, el empleador no tiene, digamos que el contratante, porque ya aquí no es empleador, el contratante no tiene la obligación de hacer pago a aportes, pero no tendrá la capacidad de deducirse ese pago de prestación de servicios hasta tanto de su declaración de renta, hasta tanto el contratista trabajador no le presente su planilla de pago correspondiente. Pero son dos relaciones jurídicas completamente diferentes. Ok. Tengo un empleado que está afiliado al régimen especial en salud y la empresa paga ese aporte a FOSIGA. Si el empleado se incapacita, ¿las empresas pueden tramitar la incapacidad normal para el cobro? Ante los BEPS, digamos que ante el régimen, digamos que ante el régimen subsidiado de salud, tú tramitas, si es una incapacidad de orden laboral, lo tramitas ante las BEPS. Si es una incapacidad de orden general, lo tramitas ante el sistema, ante el régimen subsidiado de salud. Ok, otra pregunta. Por favor, clarificar el IBC y el IBL de vacaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces, el ingreso base de liquidación es el que yo le pago al trabajador por sus días que va a disfrutar las vacaciones. Y entonces ese IBC es un IBL, perdón, un ingreso base de liquidación, que en el caso del que el trabajador tenga un salario fijo, pues le pago, y si tiene un salario variable, tengo que sumar los ingresos de los últimos 12 meses y dividirlo en 12, y ese es el IBL que yo le pago al trabajador
de sus vacaciones, que yo le traigo, aquí está su dinero de vacaciones y váyase. Ese es el IBL. Y el IBC de cotización es el que nosotros veíamos en el cuadro de Excel, en donde hay un elemento supremamente importante, y es que para el pago de la salud y de la pensión, ¿no es cierto?, yo tomo el ingreso base de cotización del mes anterior, en ese caso fue en el mes de noviembre, ¿ok? Y las vacaciones que yo le pago a él, que son los 625.000 pesos que yo le pago a él en diciembre, es lo que me computa a mí para el pago de la parafiscalidad en el mes de diciembre. Para el mes de enero, porque él disfrutó 14 días en enero, yo para el IBC, el IBC de salud y de pensión sigo tomando el IBC del mes de noviembre, porque fue el mes anterior al disfrute de las vacaciones, y allí lo multiplico por 14, porque fueron los 14 días, ¿ya? Pero como él ya no recibió ningún dinero, ¿no es cierto?, en vacaciones, entonces la parafiscalidad va en cero por los días de vacaciones, por esos 14 días. Entonces, ese digamos que fue el ejemplo que trajimos a colación. Ok, no veo más preguntas. Entonces, pues damos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Y a todos los asistentes les estaremos compartiendo las memorias e informando de nuevos temas que próximamente estamos programando. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Muchas gracias, doctora Magali, muchas gracias a FENALCO, al doctor Octavio, a la doctora Gladys, a la doctora Magali, y gracias pues a todos los asistentes y a los afiliados de FENALCO por estar aquí en este conversatorio de actualidad laboral. Que esté muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz día.